Muy buenos días. La economía de Japón prolonga su recuperación en el cuarto trimestre del pasado año gracias a la fortaleza de sus exportaciones y el índice Nikkei supera la barrera de los 30.000 puntos por primera vez desde 1990, en más de 3 décadas. La confianza en la recuperación y en las vacunas sigue dando soporte a los mercados financieros, con Wall Street apuntando también a nuevos máximos, aunque eso será mañana porque hoy las bolsas en Estados Unidos cierran en la celebración del Día de los Presidentes. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la primera sesión de la semana, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. La renta variable global arranca la semana con buen pie tras 2 ya seguidas de ganancias y prolonga su mayor rally en más de 3 meses gracias a que persiste la confianza de fondo en la recuperación económica y también en las vacunas, mientras al mismo tiempo las cifras de la pandemia se relajan en prácticamente todas las partes del globo. El dólar en este contexto retrocede en este comienzo de semana y el petróleo amplía el rally con el crudo americano por encima de los $60 por barril por primera vez en más de 12 meses gracias a ese sentimiento de optimismo en torno a la recuperación y también, por un lado, a la ola de frío ártico que está golpeando a buena parte de Estados Unidos y por otro, también al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El Bitcoin, por su parte, retrocede tras tocar esta pasada noche los $50.000 por primera vez en su historia. Los inversores siguen, eso sí, con cierta dosis de incertidumbre. El reciente rally en los rendimientos de los bonos, con la curva del rendimiento en Estados Unidos, que se ha ampliado recientemente hasta máximos de 2013 y evaluando las posibles implicaciones que pueda tener esto desde el punto de vista económico ante un posible sobrecalentamiento de la economía o una posible hiperinflación como consecuencia de esos enormes estímulos fiscales que está tramitando el Congreso, la Cámara de Representantes. De hecho, la noticia durante el fin de semana del Washington Post es que ese plan de 1,9 billones de dólares que está tratando de llevar adelante Joe Biden, la Casa Blanca, el nuevo presidente, estaría empezando a ganar apoyos también entre el seno del Partido Republicano. Es lo que anticipa, como decíamos, el Washington Post, lo que podría también acelerar, lógicamente, esa tramitación de esos enormes estímulos fiscales que podrían volver a reactivar con fuerza la economía. Una confianza en la recuperación que hoy además respaldan los datos en Japón, mostrando un cuarto trimestre del pasado año mucho más robusto de lo anticipado, con crecimiento a doble dígito en términos anualizados, un 12,7% frente al 9,5% esperado, tras una expansión del 3% en el trimestre, lo que ha, como decíamos, conseguido superar expectativas. También lo ha conseguido además la economía de Singapur, con un crecimiento también mayor al estimado en ese cuarto trimestre del ejercicio, en este caso del 15,9% desde el 8,7% anterior, que también refuerza esa visión de que las economías empiezan a recuperarse. En el lado del virus, Estados Unidos sigue mostrando relajación en los nuevos contagios diarios, cayendo en la última semana hasta los niveles más bajos desde el mes de octubre, mientras más países siguen anunciando relajación de sus medidas de contención o restricciones contra la pandemia. Entre ellos, en las últimas horas, Malasia ha retomado las ligas nacionales de fútbol y hockey, o Hong Kong, que ha anunciado que va a permitir a los restaurantes abrir en interiores y que va a relajar otras medidas de distanciamiento social una vez que terminen, eso sí, las celebraciones del nuevo año lunar que tienen lugar estos días. En el lado de las vacunas, la farmacéutica francesa Sanofi ha anunciado que sus 2 candidatos a vacuna contra el COVID-19 van a iniciar fases de estudio en las próximas semanas. La que desarrolla con GlaxoSmithKline espera que lo haga esa fase 2 en las 2 próximas semanas y en marzo lo haga el otro candidato a vacuna de la compañía francesa, y por ello adelanta que su objetivo, su previsión es que estén disponibles para finales de año, lo que permitirá también acelerar los planes de vacunación a nivel global. Y en Europa continúa en lo político también la confianza y el entusiasmo que sigue generando la llegada al gobierno italiano por parte del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ya el viernes le comunicaba al presidente Sergio Mattarella que contaba con los apoyos necesarios de los partidos para formar ejecutivo y aceptaba el reto de convertirse, ya convertido, ya proclamado, en el próximo
legítimo primer ministro de un gobierno de coalición y de carácter técnico, el segundo gobierno técnico después del de Mario Monti en el año 2012 en la salida de la crisis de deuda. Precisamente la fama de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo es lo que le precede en esa salida de la peor crisis de deuda, en este caso al frente de la institución monetaria, pero desde luego el reto lógicamente es enorme, con Italia enfrentándose a una pandemia sin precedentes. Es el sexto país con más muertes desgraciadamente a nivel global y con la peor crisis económica en muchas décadas. Deberá optimizar en qué gasta los 200.000 millones de euros que recibirá Italia de los fondos de reconstrucción europeos. Sin duda, tarea ingente la que va a tener por delante el nuevo primer ministro italiano en ese gobierno de coalición, eso sí, con un apoyo bastante importante el que ha conseguido en esas consultas con los principales partidos de la oposición. Y también en el plano político, sin olvidarnos también de las elecciones regionales que hemos tenido en España, en este caso hablando de Cataluña, con esos comicios que han mostrado, pues yo creo que como dato más destacado, sin duda, la enorme abstención que se ha provocado, entre otras cosas también, lógicamente, con el efecto de la pandemia encima de la mesa y, por supuesto, pues esa victoria del PSC, del Partido Socialista, con Salvador Illa, el exministro de Sanidad, al frente, pero con los partidos independentistas, con Esquerra Republicana y Junts pel Cat, que volverían a conseguir mayoría absoluta entre ambos partidos para gobernar, junto al apoyo de alguna de las otras fuerzas independentistas más minoritarias, como la CUP. Por lo tanto, en principio, veremos a ver qué sucede, pero el independentismo parece que sale reforzado también en esas elecciones en Cataluña, donde ha irrumpido además con fuerza también Vox, partido de extrema derecha que entra en el Parlamento catalán con 11 escaños. En este contexto, las bolsas asiáticas han cerrado con fuertes ganancias en esta primera sesión de la semana, con menores volúmenes de negociación, porque los mercados en China y Hong Kong, recuerden, siguen cerrados esta semana, buena parte de la semana, por las celebraciones del año lunar y las fiestas de primavera, y como decíamos, con Japón al frente, con el Nikkei, que ha conseguido cerrar por encima de los 30.000 puntos desde agosto de 1990, es decir, en más de 3 décadas el Nikkei no conseguía superar esos 30.000 puntos, sin duda reforzando, como decíamos, ese sentimiento de que la recuperación económica continúa gracias a los datos que hemos conocido hoy del cuarto trimestre del pasado año. El Nikkei ha cerrado con avances en concreto del 1,91% en los 30.084 puntos. Topix Index 1,04% arriba, como decíamos, el Hansen, el Shanghai Composite, el CSI 300 cerrados por festivo, el Kospi surcoreano se ha notado un 1,75% y la bolsa de Australia un 0,97%. En el mercado de divisas, el dólar index, como decíamos, está cayendo ante la subida de las bolsas de la renta variable, menos 0,15%. 90,29 unidades, avanza en el euro un 0,13%, 1,2135 dólares, y la libra 0,25% arriba en máximos desde 2018, 1,38, 90 dólares por cada divisa británica, y el petróleo, como decíamos, prolonga de momento ese rally ante la confianza en la recuperación económica y en las vacunas, y también pendientes de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y de esa ola de frío ártico que está asolando a buena parte de Estados Unidos. Crudo americano 60,51 dólares por barril, un 88% arriba, 1,5 se anota el Brent en los 62,81 dólares. Y en cuanto a las bolsas europeas, podrían abrir hoy con avances en este comienzo de semana de entre 7 y 9 décimas para los principales indicadores, según marcan a esta hora los futuros del viejo continente, en una jornada con referencias como producción industrial y balanza comercial en la eurozona, informe mensual del Bundesbank y también subasta de deuda en Francia. En el plano corporativo, varios apuntes. Repsol va a abandonar sus actividades de exploración y producción de hidrocarburos en Australia, Irak, Irlanda y Marruecos, según el plan estratégico que ha enviado a la CNMV, que es para los años 2021-2025. Miramos también al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia y que sigue dejando efectos importantes. En este caso, NH Hotels ha avanzado también a la CNMV, lo hizo el viernes a última hora, planes para iniciar un procedimiento de despido colectivo, de momento sin cuantificar. Dice que lo negociará con los sindicatos. El tamaño de este
este nuevo despido, de este nuevo plan de despidos para la compañía, que al igual que otras empresas del sector turístico ha visto sin duda un impacto muy grave por la pandemia, con unas pérdidas acumuladas en el caso de NH Hotels de 295 millones de euros entre enero y septiembre del año 2020. Además, a tener en cuenta que Vidrala reparte dividendo a cuenta 2020 hoy de 0,84 euros brutos por acción en el mercado continuo, y en Europa una posible operación corporativa. La empresa química alemana Lanxess ha anunciado un principio de acuerdo para comprar la estadounidense Emerald Kalama Chemical por un valor empresarial de unos 1.080 millones de dólares. Que tengan una feliz sesión.